Nunca había imaginado que una sala de justicia pudiera sentirse tan fría y al mismo tiempo tan cargada de tensión. Cada asiento estaba ocupado, y los murmullos de curiosidad recorrían la estancia como un viento helado. Allí estaba ella, sentada al frente, impecable, con los ojos fijos en la mesa del juez, sus manos entrelazadas sobre su regazo, y un silencio que parecía más pesado que cualquier grito. La exesposa, conocida por su fortaleza y discreción, no había pronunciado una sola palabra desde que comenzó la audiencia. Nadie podía predecir lo que pensaba. Nadie, excepto el juez, quien observaba con una mezcla de paciencia y expectación. El motivo de la audiencia era un caso que había capturado la atención del país. Acusaciones de traición, mentiras y manipulación de la fortuna familiar. La exesposa había sido acusada de ocultar información crucial sobre bienes compartidos, y su antiguo marido la había retratado ante la prensa como una mujer fría y calculadora. Sin embargo, aquel día, la sala estaba llena de una silenciosa expectativa. El juez levantó la mirada de sus documentos y, con una voz que retumbó en los rincones de la sala, dijo: «Señora Hernández, antes de continuar con este procedimiento, necesito hacerle una pregunta directa». Un murmullo recorrió la sala, mientras todos los presentes contenían la respiración. Todos esperaban un interrogatorio rutinario, un trámite legal más, pero lo que estaba por venir no era nada común. La exesposa permaneció inmóvil, su rostro sereno como una máscara que ocultaba siglos de emociones contenidas. «¿Está usted arrepentida?», preguntó el juez, y la pregunta cayó como un golpe inesperado, deteniendo los relojes, congelando los susurros, suspendiendo el aire mismo. Durante un instante, la sala entera contuvo la respiración. Nadie había esperado una pregunta tan íntima, tan directa. El exesposo frunció el ceño, confundido y ligeramente nervioso, mientras su abogado se movía inquieto en su asiento. La exesposa bajó la mirada unos segundos, y en ese gesto fugaz, parecía que toda la historia de su matrimonio, de traiciones, silencios y secretos ocultos, se condensaba en una sola respiración. Luego levantó la cabeza, sus ojos brillando con una intensidad que nadie había anticipado, y, en un tono que era a la vez firme y delicado, comenzó a hablar. Cada palabra que salía de su boca resonaba en la sala con un peso que ningún testigo había sentido antes. No era solo la defensa de un caso legal, sino la revelación de verdades personales que nadie más había osado enfrentar. Mientras relataba los momentos en los que había sido ignorada, subestimada y traicionada, la sala empezó a sentir algo que iba más allá de la justicia formal, la fuerza silenciosa de una mujer que había aprendido a esperar el momento exacto para hablar. Sus palabras tejían imágenes de noches de lágrimas silenciosas, de decisiones difíciles y de un coraje que había sido invisible para todos. El juez, que normalmente mantenía una expresión imperturbable, se inclinó ligeramente hacia adelante, escuchando atentamente. Incluso el exesposo parecía incapaz de interrumpir, cada palabra golpeando su orgullo, cada frase revelando lo que él jamás había imaginado que ella guardaba en silencio. Cada palabra que ella pronunciaba parecía cortar el aire mismo, llenando la sala con un silencio absoluto, roto solo por el leve eco de su voz que rebotaba contra las paredes de mármol. Hablaba de traiciones que habían empezado con pequeñas mentiras y que habían crecido como raíces subterráneas, enredándose en cada rincón de su matrimonio. No mencionó nombres ni fechas específicas al principio. Su narrativa era un río de emociones contenidas, una confesión de dolor y resiliencia. Pero incluso sin detalles concretos, la fuerza de sus palabras era suficiente para que todos los presentes sintieran la profundidad de lo que había sufrido. El exesposo se reclinó en su silla, con los ojos entrecerrados, tratando de mantener la compostura. Por primera vez en meses, parecía vulnerable, expuesto ante la mujer que había creído conocer completamente. Cada frase que ella pronunciaba era como un espejo que reflejaba no solo sus errores, sino su incapacidad para comprender la magnitud de su propio impacto en su vida. La sala entera sentía la tensión, como si el aire mismo hubiera sido cargado de electricidad. Cuando llegó el momento en que él había intentado desacreditarla públicamente, ella levantó la mirada, y por primera vez, sus ojos se encontraron con los del juez. No había rastro de miedo ni de duda, solo una firme determinación que iluminaba cada palabra que salía de sus labios. Habló de la humillación de ver su nombre manchado en los periódicos, de cómo la sociedad había sido rápida para juzgarla sin escucharla,
y de cómo incluso sus propios amigos habían dudado de su integridad. «No vine aquí para vengarme», dijo, con una calma que contrastaba con la intensidad de su relato. «Vine para que se reconozca la verdad, para que se comprenda que nadie puede medir la dignidad de una persona desde la superficie». El juez inclinó ligeramente la cabeza, y un leve asentimiento indicaba que comprendía, aunque sus ojos nunca dejaron de observar con atención cada gesto, cada movimiento de la mujer que había permanecido silenciosa durante tanto tiempo. La sala estaba absorbida por cada palabra, y por un instante, nadie respiró. Incluso el personal del tribunal parecía haberse detenido, cautivado por la fuerza de aquel testimonio. Ella continuó, describiendo la manipulación de su exesposo, la manera en que había intentado minar su confianza, cómo había jugado con la percepción pública para proteger su propia imagen mientras ella sufría en silencio. Cada relato era preciso, medido, pero cargado de una emoción que no podía ocultar. Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba, pero su voz nunca flaqueó. Cada pausa que hacía parecía estratégica, permitiendo que cada frase calara más profundo en la conciencia de los presentes. El exesposo intentó interrumpirla varias veces, con el abogado haciendo señales para que se contuviera, pero el juez levantó una mano y, con voz firme, dijo: «Permitali termina». La exesposa asintió, y en ese gesto hubo un reconocimiento silencioso. No buscaba la aprobación de nadie, solo la oportunidad de expresar lo que había estado guardando durante años. Habló de la fuerza que había encontrado en sí misma, de la independencia que había cultivado después de cada traición, y de cómo finalmente había comprendido que su silencio no era debilidad, sino preparación. Preparación para el momento exacto en que podría hablar y ser escuchada de verdad. Cada palabra revelaba una combinación de dolor y sabiduría que dejó a la sala sin aliento. No había victimismo en su relato, solo una exposición clara de hechos, emociones y consecuencias, hiladas con precisión para mostrar no solo lo que había sucedido, sino la persona que ella se había convertido gracias a esas experiencias. Su narrativa era como un lienzo pintado con los colores del sufrimiento, la resiliencia y la determinación, y todos los presentes podían sentir la textura de cada emoción. «Durante años pensé que mi voz no importaba», dijo, con un hilo de vulnerabilidad que la hacía aún más humana. «Hoy entiendo que la verdad no necesita gritar, solo necesita ser escuchada». El juez asintió lentamente, y su expresión mostraba algo más que comprensión profesional. Había respeto, reconocimiento, la certeza de que la sala estaba siendo testigo de algo extraordinario. El exesposo permanecía en silencio, su orgullo golpeado, sus manos apretadas sobre la mesa. Su rostro mostraba la mezcla de sorpresa y frustración de alguien que creía haber tenido el control absoluto y que ahora se encontraba frente a una fuerza que no podía dominar. Cuando ella comenzó a detallar cómo sus acciones afectaron no solo su relación, sino la percepción pública, cada palabra parecía resonar más fuerte. Habló de las críticas, los comentarios malintencionados, las insinuaciones que la habían rodeado como sombras densas. Pero también habló de sus propios pasos hacia la libertad, de cómo había aprendido a caminar erguida, a sostener su mirada con confianza y a hablar con la certeza de que su voz era tan valiosa como cualquier otra en esa sala. El silencio en la sala era tan absoluto que incluso el murmullo más mínimo se sentía como un estruendo. Cada persona allí sabía que estaba siendo testigo de algo inusual, no solo de un testimonio legal, sino de la manifestación de una transformación profunda, de un renacimiento silencioso que emergía de años de represión y dolor. Ella cerró los ojos por un momento, como si tomara un último respiro antes de revelar lo que todos esperaban pero que nadie podía anticipar en su totalidad. Cuando volvió a abrirlos, la determinación brillaba como un faro. Su voz, firme y clara, comenzó a relatar la verdad final, aquella que cambiaría para siempre la percepción de todos en la sala y que haría que incluso el exesposo reconsiderara cada acción tomada, cada palabra pronunciada, cada intento de control. Ella abrió los ojos con una intensidad que parecía iluminar la sala por sí sola. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de una calma feroz, de la seguridad que solo surge cuando alguien ha atravesado el dolor más profundo y ha aprendido a transformarlo en fuerza. Habló de la mentira que había sostenido su exesposo durante años, de cómo había manipulado a familiares, amigos y hasta sus propios abogados para crear una narrativa que la dejara como la culpable. Cada frase era una daga de claridad que desmantelaba cuidadosamente la versión de él. «Nunca fui quien él decía que era», declaró.
pero nunca busqué demostrarlo hasta este momento. Hoy, no busco venganza, busco justicia. Un murmullo recorrió la sala, pero el juez levantó la mano y todo volvió al silencio absoluto. La exesposa continuó, y ahora cada palabra parecía no solo un testimonio, sino una lección sobre dignidad y verdad. Describió cómo había aprendido a reconocer la manipulación, cómo había resistido los ataques silenciosos y abiertos, y cómo había decidido no dejar que la narrativa de otro definiera su existencia. El exesposo la miraba con una mezcla de incredulidad y miedo. Nunca había visto esa versión de ella. Firme, controlada y, sobre todo, implacable en su búsqueda de justicia. Sus abogados intercambiaban miradas nerviosas. Cada frase de ella era un golpe directo a la estrategia que habían planeado durante meses. Las cámaras que grababan la audiencia capturaban cada detalle, cada gesto, cada pausa calculada. La exesposa se había convertido en el epicentro de la sala, y nadie, ni siquiera el hombre que había intentado destruirla, podía apartar la mirada. Cuando intentó destruirme, creí que todo estaba perdido. Continuó, su voz vibrando con un tono que combinaba dolor y autoridad. Pero descubrí algo, la verdad siempre encuentra su camino. Y hoy estoy aquí para que se escuche, sin miedo, sin adornos, sin medias verdades. El juez asintió ligeramente, y su expresión mostraba respeto, aunque mantenía la seriedad que el protocolo exigía. Su pregunta inicial, sobre el arrepentimiento, había desatado una verdad que nadie había anticipado. Lo que comenzó como un procedimiento legal ordinario se había transformado en un testimonio humano extraordinario, una narración de resiliencia que tocaba algo más profundo que las leyes escritas, tocaba la conciencia y la moralidad de todos los presentes. Ella hizo una pausa breve y miró directamente a su exesposo. Por primera vez, no había resentimiento ni odio en su mirada, solo la claridad de alguien que había visto la verdad, la había comprendido y ahora estaba lista para exponerla al mundo. Hoy entiendo que no necesito su aprobación, dijo. No necesito que reconozca mis sufrimientos ni mis victorias. Solo necesito que la verdad se considere y que la justicia se cumpla. Un silencio aún más profundo llenó la sala. Era un silencio que no solo contenía respeto, sino asombro. Algunos espectadores en las gradas apenas podían creer lo que estaban presenciando. Una mujer que había sido subestimada, callada y desacreditada, ahora se alzaba con la fuerza de quien había sufrido y sobrevivido, y lo hacía con una elegancia y claridad que dejaban sin palabras incluso a los más experimentados abogados. El exesposo comenzó a balbucear algo, pero su voz se perdió ante la firmeza de la exesposa. Su intento de defenderse era débil, casi patético comparado con la fuerza contenida de su testimonio. Cada palabra que él había planeado, cada mentira cuidadosamente tejida, se desmoronaba con la fuerza silenciosa pero imparable de la verdad que ella estaba desplegando. Mi silencio nunca fue debilidad, continuó. Fue preparación. Esperaba este momento, y ahora que ha llegado, puedo hablar con certeza y sin temor. Cada injusticia, cada humillación, cada intento de desacreditarme, todo eso me ha dado la fuerza para estar aquí y decir lo que debe ser dicho. Sus ojos recorrieron la sala, y por un instante, parecía que podía ver más allá de las paredes del tribunal, más allá de las cámaras, hacia todos los que la habían juzgado sin conocerla. Su voz no era solo un testimonio legal, sino un grito silencioso que resonaba en la conciencia de todos los presentes, recordándoles que la verdad y la integridad no pueden ser aplastadas por la mentira ni la manipulación. El juez respiró hondo, y por un momento, su rostro mostró un destello de emoción que pocos habían visto en él. La exesposa no solo estaba defendiendo su caso, estaba redefiniendo la narrativa de su propia vida frente a un público que jamás la había escuchado con atención. Cada palabra que salía de su boca era medida, calculada, y, al mismo tiempo, cargada de una humanidad que la hacía imposible de ignorar. Hoy, no busco venganza ni castigo, dijo, con un tono que parecía envolver la sala entera. Solo busco la verdad. Y la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. El exesposo bajó la cabeza, derrotado, mientras su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. Los abogados no podían intervenir, el juez no interrumpía, y la audiencia permanecía en un silencio reverente, atrapada en la fuerza de aquella mujer que había esperado años para hablar y que finalmente lo hacía con una claridad y dignidad que dejaban sin palabras a todos. Ella respiró hondo, como cerrando un ciclo invisible,
y continuó detallando cómo cada acto, cada intento de manipulación, había afectado su vida, pero también cómo había encontrado la manera de levantarse y reconstruirse, de reivindicar su dignidad y su fuerza interior. Cada palabra resonaba con un poder que iba más allá de lo legal, resonaba con justicia emocional, con un reconocimiento de que nadie podía arrebatarle su verdad ni su historia. Su voz se convirtió en un faro que iluminaba cada rincón de la sala, y cada espectador, incluso aquellos acostumbrados a la frialdad de los tribunales, sentía el peso de la sinceridad y el coraje que emanaba de cada frase. No era solo un caso, era la manifestación de la resiliencia humana, de la fuerza que surge del silencio prolongado y del dolor contenido, y de cómo, finalmente, la verdad puede emerger con una claridad que nadie esperaba. Ella terminó su relato con una frase que quedó suspendida en el aire, retumbando en la conciencia de todos. El silencio no es olvido, y la paciencia no es sumisión. Hoy estoy aquí, y esta es mi verdad. La sala permaneció en silencio unos segundos más, hasta que un leve murmullo comenzó a recorrer las gradas. Cada persona presente comprendía que había presenciado algo extraordinario, no solo una defensa legal, sino un testimonio de vida, un ejemplo de fuerza, dignidad y resiliencia que permanecería en sus memorias mucho después de que las cámaras dejaran de grabar. El juez permaneció unos segundos en silencio, respirando profundamente mientras revisaba sus notas, pero era evidente que sus pensamientos iban más allá de los papeles. Miró a la exesposa con una expresión que mezclaba respeto, asombro y una rara comprensión humana que pocas veces se veía en los tribunales. Era como si hubiera visto más que un testimonio legal. Había presenciado la manifestación de una fuerza que trascendía el derecho, un poder silencioso que emanaba de alguien que había sufrido, resistido y emergido más fuerte que nunca. Señora Hernández, dijo finalmente, su voz firme pero con un matiz diferente al habitual, gracias por su honestidad y por su claridad. Su testimonio no solo es revelador, sino profundamente impactante. Un murmullo de aprobación recorrió discretamente la sala, pero ella no buscaba aplausos ni reconocimiento público. Su mirada seguía fija en el juez, con la seguridad de quien ha esperado el momento exacto para ser escuchada y finalmente lo está haciendo. Cada palabra que ella había pronunciado parecía haber alterado la atmósfera, reconfigurando la dinámica de poder que durante años había favorecido a su exesposo. El abogado de él, visiblemente incómodo, se inclinó hacia su cliente, susurrándole algo que fue ignorado con un gesto de frustración. El exesposo, por primera vez, parecía consciente de que su control se había desvanecido. Sus intentos de manipulación, sus palabras cuidadosamente calculadas y sus estrategias legales habían sido neutralizadas por la fuerza de un testimonio honesto y poderoso. Ahora, continuó el juez, su mirada firme, necesito que respondamos a la pregunta central de este caso. Señora Hernández, con todo lo que ha expuesto hoy, ¿qué es lo que espera que esta corte considere como justicia? La sala contuvo la respiración. Nadie había anticipado que la pregunta llevaría a un momento tan crucial, tan decisivo. La exesposa se enderezó en su asiento, tomando un instante para recoger sus pensamientos. Su silencio fue pesado, cargado de significado, hasta que finalmente habló, su voz firme y clara. Justicia significa que la verdad sea reconocida, que las mentiras que intentaron silenciarme sean reveladas, y que nadie pueda manipular la realidad para hacer daño a otros impunemente. Justicia no es venganza. Justicia es equilibrio y reconocimiento. Cada palabra resonó con precisión quirúrgica. No había rencor, solo claridad absoluta y una autoridad moral que obligaba a todos a escucharla. El juez asintió lentamente, visiblemente impresionado por la profundidad de sus palabras. Su respuesta es notable, dijo. Y me asegura que hoy no estamos solo resolviendo un conflicto legal, sino estableciendo un precedente de integridad y verdad. En ese momento, un leve cambio ocurrió en el exesposo. Su arrogancia habitual se transformó en una mezcla de incredulidad y miedo. Había subestimado por completo la fuerza silenciosa de la mujer a la que había intentado controlar. Cada movimiento que él había calculado durante años se derrumbaba ante la claridad de su relato y la firmeza de su postura. No había manera de manipular aquello. La verdad había encontrado su voz y no podía ser silenciada. El juez se tomó un instante más antes de continuar, observando a todos los presentes, y luego dijo: «He escuchado atentamente todo lo expuesto. Antes de emitir cualquier resolución,
Quiero que quede claro que esta corte valora la honestidad y la claridad. Señora Hernández, su capacidad para mantener la calma y al mismo tiempo transmitir la magnitud de lo que ha vivido es extraordinaria. El silencio en la sala se volvió casi tangible, cargado de expectativa y tensión. Cada persona sentía la magnitud de lo que estaba sucediendo, y aunque el proceso legal todavía no había concluido, ya era evidente que algo había cambiado para siempre. La percepción de todos sobre la verdad, la justicia y la fuerza de una mujer que se había mantenido callada durante años. Ella respiró hondo, dejando que el aire llenara sus pulmones y calmara la adrenalina que aún recorría su cuerpo. Su mirada se suavizó ligeramente, aunque seguía firme, y por primera vez, permitió que un atisbo de emoción se reflejara en sus ojos. Era la emoción de quien ha esperado pacientemente su momento y finalmente ha sido escuchado. Gracias, su señoría, dijo con voz tranquila. Solo quería que se escuchara la verdad. No busco gloria, solo justicia y reconocimiento de lo que es correcto. El juez asintió, y su expresión mostró que comprendía algo que iba más allá de la ley. Había presenciado un acto de valentía y autenticidad que difícilmente podría olvidarse. La sala permaneció en silencio, expectante, mientras todos procesaban la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Incluso los presentes que habían llegado por simple curiosidad ahora sentían que habían sido testigos de algo extraordinario. El exesposo permanecía rígido, incapaz de reaccionar con la misma fuerza que ella. Su mundo cuidadosamente construido se había fracturado bajo el peso de la verdad, y la impotencia que sentía era evidente. Cada intento de desestabilizarla, cada mentira contada durante años, había sido derrotado por la fuerza tranquila y sostenida de su testimonio. El juez levantó ligeramente la mano y continuó. Antes de que continuemos con la fase final de esta audiencia, quiero que quede claro que lo que hemos escuchado hoy tiene implicaciones más allá de este caso. Señora Hernández, ha demostrado que la paciencia y la verdad pueden prevalecer sobre la manipulación y la mentira. Un leve asentimiento recorrió la sala, y la exesposa respiró con un leve suspiro de alivio, consciente de que había marcado un precedente que iba mucho más allá del fallo que se estaba por emitir. No era solo su victoria personal, era una lección para todos los presentes, una demostración de que la verdad y la dignidad pueden superar incluso los intentos más calculados de destrucción. Mientras el juez preparaba los documentos finales y revisaba cada detalle antes de dictar la resolución, la exesposa permaneció serena, su mente clara y su corazón tranquilo. Había pasado años en silencio, pero ese silencio había sido su fuerza, y ahora, finalmente, hablaba con la autoridad que solo la experiencia y la verdad pueden otorgar. Cada respiración en la sala parecía amplificada, cada movimiento era seguido con atención. El momento decisivo estaba cerca, y todos sabían que la resolución final no solo afectaría a las partes involucradas, sino que dejaría una marca imborrable en la memoria de todos los presentes. La tensión era casi insoportable, y cada segundo que pasaba aumentaba la sensación de que algo histórico estaba por ocurrir. El juez tomó un momento, sus manos descansando sobre la mesa, revisando cuidadosamente cada nota mientras sus ojos recorrían a los presentes. La exesposa permanecía erguida, serena, con la compostura de alguien que había esperado años para este instante y sabía exactamente cómo sostenerlo. Cada respiración parecía cargada de significado, y la sala, repleta de espectadores, sentía la electricidad en el aire. La expectativa era casi palpable, como si cada alma allí presente contuviera la respiración en un momento suspendido en el tiempo. El exesposo permanecía rígido en su asiento, sus dedos entrelazados con fuerza sobre la mesa, mientras sus abogados intercambiaban miradas preocupadas. Sus planes meticulosamente elaborados, sus mentiras cuidadosamente tejidas y sus intentos de manipular la percepción de todos habían sido demolidos por la claridad y fuerza de un solo testimonio. La incredulidad se dibujaba en su rostro, mezclada con una creciente sensación de derrota que no podía ignorar. Señora Hernández, dijo finalmente el juez, con una voz que resonó firme en la sala. Ha presentado un testimonio que no solo expone hechos, sino que también demuestra una integridad y resiliencia extraordinarias. Antes de dictar la resolución final, necesito que quede claro algo. Este tribunal reconoce la fuerza de su verdad, y la justicia debe reflejarla. Un silencio pesado siguió a sus palabras. Los presentes, incluidos los medios de comunicación que transmitían en vivo, apenas podían respirar,
Todos sabían que estaban siendo testigos de algo que iba más allá de un caso legal. Estaban siendo testigos de la consagración de una mujer que había permanecido callada demasiado tiempo y que finalmente alzaba su voz con toda la fuerza de su experiencia y dolor transformado en claridad. La exesposa asintió levemente, consciente de que cada gesto suyo era observado, analizado y registrado en la memoria de todos. Había llegado el momento de la verdad definitiva, y ella estaba lista para enfrentarlo sin titubeos, sin miedo. No buscaba venganza ni reconocimiento. Buscaba justicia y, sobre todo, la confirmación de que su voz, que había sido ignorada y subestimada durante años, finalmente tenía peso y significado. Ahora, continuó el juez, en cuanto a las acusaciones de ocultamiento de bienes y manipulación de información, queda claro que este tribunal ha considerado cuidadosamente todas las evidencias presentadas, así como la credibilidad y la claridad del testimonio de cada parte. Señora Hernández, su relato ha sido consistente, detallado y lleno de transparencia. Su exesposo tendrá la oportunidad de responder, pero la claridad de su versión establece un marco irrefutable de hechos. El exesposo intentó abrir la boca, pero su voz fue vacilante, insegura. Nunca había enfrentado algo así, la fuerza tranquila de una mujer que habla desde la verdad más profunda y el peso de sus palabras resonando en cada rincón de la sala. Sus abogados, preocupados, trataron de intervenir, pero el juez los detuvo con un leve gesto. Era evidente que no se trataba solo de un caso legal ordinario, se trataba de algo mucho más profundo, la exposición de la verdad en su forma más pura. La exesposa aprovechó el momento de silencio, dejando que la magnitud de su testimonio calara en todos los presentes. Sus ojos recorrían la sala, y en cada mirada podía leer la mezcla de respeto, asombro y reconocimiento. Incluso aquellos que inicialmente la habían juzgado sin comprenderla ahora comprendían la fuerza de su voz y la legitimidad de su experiencia. Durante años, continuó con voz firme, me enseñaron a permanecer en silencio, a aceptar la narrativa que otros querían imponer sobre mí. Hoy, sin embargo, ese silencio se rompe, y con él se desmorona la ilusión de control que alguien más pensó tener sobre mi vida. La justicia no es un privilegio, es un derecho que se otorga a quien la merece y la defiende con verdad. El juez asintió, y su expresión reflejaba la gravedad de sus palabras. Había algo casi ceremonial en la manera en que la sala absorbía cada frase, como si cada espectador estuviera consciente de la trascendencia del momento. La exesposa no solo defendía su caso, estaba estableciendo un precedente moral que trascendía las paredes del tribunal y tocaba la conciencia de todos los presentes. El exesposo bajó la cabeza, derrotado, sintiendo por primera vez el peso de sus propios errores. Su mundo cuidadosamente construido se había desmoronado ante la fuerza de la verdad. Cada intento de manipulación, cada mentira, cada ataque sutil y calculado había sido neutralizado por la claridad de un testimonio impecable. Su arrogancia se había enfrentado a la paciencia y la resiliencia, y había perdido. Señora Hernández, dijo el juez finalmente, con un tono solemne. Este tribunal reconoce su integridad, su valentía y la claridad de su testimonio. Su voz ha iluminado lo que durante demasiado tiempo permaneció en sombra. A partir de este momento, el tribunal tomará en consideración no solo los hechos, sino la fuerza moral que usted ha demostrado. La exesposa respiró profundamente, consciente de que cada palabra había resonado, y que su historia estaba siendo registrada como algo más que un caso legal. Era un ejemplo de resiliencia, dignidad y justicia. Su silencio prolongado había sido su fortaleza, y ahora, al romperlo, había transformado la sala, cambiado percepciones y dejado una huella imborrable en todos los presentes. El exesposo permanecía inmóvil, derrotado, mientras el juez comenzaba a preparar la resolución final. Cada persona en la sala comprendía que lo que estaba por suceder tendría consecuencias mucho más allá de la sentencia legal. Era un recordatorio de que la verdad, por más tiempo que se oculte, siempre tiene el poder de emerger y redefinir el equilibrio de la justicia y la percepción. La exesposa cerró los ojos por un momento, como si sellara su propio triunfo silencioso. Su corazón latía con fuerza, no de miedo ni ansiedad, sino con la serenidad de quien finalmente ha sido escuchada y ha reclamado su derecho a la verdad. Cada respiración, cada movimiento, cada gesto suyo transmitía una fuerza que nadie podía ignorar, y la sala lo sentía en su totalidad. El juez levantó la mirada, revisando los documentos finales,
y luego volvió a mirar a la exesposa con una intensidad que reflejaba la solemnidad del momento. «Señora Hernández», dijo, «su paciencia, su claridad y su firmeza han marcado un antes y un después en este tribunal. Ahora, procederemos a dictar la resolución final». Y con esas palabras, la atmósfera cambió, cargada de expectativa, como si todos los segundos previos hubieran sido una larga inhalación antes del clímax que estaba por llegar. El juez se levantó lentamente, ajustando su toga con un gesto solemne, mientras sus ojos recorrían la sala con una mezcla de autoridad y reconocimiento. Todos contuvieron la respiración, incluso el murmullo más mínimo parecía inapropiado en ese instante. Cada persona presente sabía que lo que iba a suceder marcaría un antes y un después, no solo para las partes involucradas, sino para todos los que alguna vez habían sido testigos de la lucha silenciosa por la verdad y la justicia. Después de considerar cuidadosamente todos los testimonios, la evidencia presentada y, sobre todo, la integridad y la claridad demostradas por la señora Hernández, dijo el juez con voz firme, resonando en cada rincón de la sala, esta corte reconoce que sus derechos y su dignidad han sido vulnerados por actos de manipulación, ocultamiento de información y deshonestidad por parte de su exesposo. Por lo tanto, la corte falla a favor de la señora Hernández en todos los aspectos pertinentes de este caso. Un silencio absoluto siguió a sus palabras. La exesposa respiró profundamente, y por primera vez, una ligera sonrisa iluminó su rostro. No era una sonrisa de arrogancia ni de triunfo superficial, sino la sonrisa de alguien que finalmente había sido escuchada, reconocida y reivindicada. Sus ojos brillaban con emoción contenida, y un leve temblor en sus manos traicionaba la intensidad del momento. Años de dolor, silencio y lucha culminaban en aquel instante de justicia y claridad. El exesposo permanecía inmóvil, con el rostro pálido y los hombros tensos. Por primera vez en su vida, estaba completamente derrotado, no solo en lo legal, sino en lo moral. Cada intento de manipular la narrativa, cada mentira cuidadosamente tejida, había sido desmantelada por la fuerza tranquila y certera de una mujer que había aprendido a esperar el momento exacto para hablar y hacerse escuchar. Su arrogancia se había convertido en impotencia, y la sala entera percibió el peso de su derrota. Mientras el juez continuaba detallando los términos de la resolución, se podía sentir la energía en la sala cambiar. Cada palabra era un recordatorio del poder de la verdad y la paciencia. La exesposa no solo recuperaba lo que le pertenecía, sino que también demostraba que la integridad y la resiliencia podían prevalecer frente a la injusticia más calculada. Su victoria no era solo legal, era moral, emocional y simbólica, y todos los presentes lo entendían. Los espectadores, que hasta ese momento habían permanecido expectantes, comenzaron a aplaudir suavemente, contagiados por la fuerza de la narrativa que acababan de presenciar. Sus aplausos crecieron, llenando la sala con un sonido que resonaba más allá de las paredes del tribunal, como un eco de reconocimiento y admiración. La exesposa no buscaba esos aplausos, pero sentía la energía colectiva como una validación silenciosa de todo lo que había sufrido y logrado superar. Esta resolución, continuó el juez, establece un precedente importante. La verdad y la dignidad de una persona no pueden ser socavadas por la mentira ni por la manipulación. Este tribunal reconoce que la paciencia y la fuerza moral son armas poderosas, y que quienes buscan la justicia con integridad, tarde o temprano, serán escuchados y reivindicados. La exesposa respiró hondo, dejando que el peso de las palabras y el impacto de la sentencia llenaran cada fibra de su ser. Cada segundo de su silencio pasado, cada lágrima derramada en privado, cada momento de dolor y humillación, había sido una preparación para este momento de redención y reconocimiento público. La fuerza que emanaba de ella ahora no podía ser ignorada ni disminuida. El exesposo bajó la cabeza, derrotado, mientras los abogados del caso tomaban nota del fallo. Su mundo cuidadosamente construido se había derrumbado, y no había manera de reconstruirlo frente a la fuerza de la verdad que había sido expuesta. Su arrogancia se había enfrentado a la resiliencia, su manipulación se había enfrentado a la claridad, y había perdido en todos los frentes. La exesposa se levantó lentamente, con pasos medidos y seguros. Cada movimiento suyo parecía narrar la historia de una transformación, de la víctima silenciosa a la mujer poderosa que había reclamado lo que le pertenecía. Al caminar por el tribunal, su mirada se cruzó con la de quienes la habían juzgado o subestimado, y en ese instante, no hubo necesidad de palabras.
La fuerza de su presencia, la claridad de su verdad y la integridad de su carácter hablaron más que cualquier argumento legal. Los medios de comunicación presentes captaban cada gesto, cada expresión, y ya se podía anticipar que las imágenes y relatos de aquel día recorrerían ciudades y redes sociales. No era solo una historia de justicia en un tribunal, era una historia de empoderamiento, resiliencia y victoria sobre la manipulación y la mentira. La exesposa se había convertido en un símbolo de que la paciencia y la verdad, incluso frente a la adversidad más intensa, podían prevalecer. El juez cerró el expediente con un golpe firme de su mazo, y un murmullo de aprobación recorrió la sala nuevamente. La exesposa se permitió una última mirada al exesposo, quien permanecía sentado, derrotado, y luego salió del tribunal con la cabeza alta, la postura erguida y una serenidad que parecía envolverla como un halo de triunfo silencioso. Cada paso suyo narraba la historia de un renacimiento, de una fuerza interior que nadie podía arrebatar. Afueras del tribunal, el aire parecía más ligero. La exesposa respiró profundamente, sintiendo la libertad de que su voz finalmente había sido escuchada y valorada. La justicia había sido restaurada, no solo en los documentos legales, sino en la percepción de todos los presentes. Su historia, su coraje y su paciencia serían recordados, no como un simple caso judicial, sino como una lección de vida para todos aquellos que alguna vez habían sentido que su voz no importaba. Mientras los periodistas se acercaban para entrevistarla, ella habló con la calma de quien ha atravesado el infierno y ha emergido más fuerte. Sus palabras eran medidas, impactantes, llenas de dignidad y claridad, y cada frase resonaba como un recordatorio de que la verdad, por más tiempo que se oculte, siempre tiene el poder de imponerse. Y así, aquel tribunal, que había sido escenario de traiciones, manipulación y silencios prolongados, se convirtió en el lugar donde la verdad triunfó, donde la paciencia fue recompensada y donde la exesposa demostró que la fuerza de una mujer no se mide por lo que puede soportar en silencio, sino por el momento en que decide hablar y reclamar lo que le pertenece. Su historia se convirtió en leyenda, no solo un caso judicial, sino un testimonio de resiliencia, dignidad y poder. Cada espectador salió con la certeza de que habían presenciado algo extraordinario, algo que trascendía la justicia formal y se adentraba en la justicia moral y emocional, donde la verdad finalmente brillaba sin obstáculos. La exesposa había permanecido callada durante años, pero en aquel tribunal, en aquel instante que nadie olvidaría, su voz se convirtió en un eco que resonaría para siempre, recordando a todos que la verdad, la integridad y la fuerza interior siempre encuentran su camino, incluso cuando la oscuridad parece interminable.